Buenas tardes, vamos a dar inicio al tema de detección e intervención de acoso escolar y ciberbullying. Vamos a iniciar pues con la definición de acoso escolar o bullying. Acoso escolar, nos referimos a acoso escolar cuando existen conductas que tienen que ver con intimidación, tiranización, aislamiento, amenaza, insultos. Muchas veces el agresor se puede justificar con que pues son bromas, pero pues estas bromas van subiendo de gravedad o de tono, ¿verdad? Aquí pues podemos identificar acoso escolar cuando hay una desigualdad de fuerzas, que hay una persona vulnerable, ya sea que están pues lastimando sus sentimientos o de manera física o de manera psicológica. También se le conoce como bullying por el significado que tiene bully, que es agresor. Se utiliza para describir estos diversos tipos de comportamientos no deseados por niños y adolescentes, que abarcan desde las bromas pesadas, el ignorar o dejar deliberadamente de hacer caso a alguien, los ataques personales e incluso los abusos más serios. Estas situaciones de acoso, intimidación o victimización son aquellas en las que un alumno o alumna está expuesto de forma repetida durante un tiempo o a acciones negativas que llevan a cabo otros compañeros. Algunas de las características del acoso escolar son que debe existir una víctima indefensa atacada por un acosador o acosadores. Es una situación desigual de indefensión para la víctima. Aquí no tiene nada que ver con el tamaño, sino pues que es más vulnerable por sus características, ya que suelen agarrar pues personas más tímidas o más débiles de carácter para abusar de ellas. Existencia de una acción agresiva repetida durante un periodo largo de tiempo y de forma recurrente. La agresión crea en la víctima la expectativa de poder ser blanco de ataques nuevamente. El agresor o agresores muestran intencionalidad de hacer daño. Aquí en el tiempo es muy importante que revisemos lo que es el inciso C, ya que el acoso escolar es algo que se da por un periodo de tiempo y que son acciones negativas que repercuten en la víctima, que es repetido. Ya que si nosotros mostramos llegamos a ver algún acontecimiento pues así aislado de alguna persona, podemos empezar, claro, a observar las conductas de estas personas, a mostrar cuidado y eso, pero no quiere decir que ya sea acoso escolar, ya que pues que hay ocasiones en que las situaciones entre los alumnos pues suben de tono o de, pues sí, de tono, y podemos aquí tener una confusión con que ya se trate de algún acoso escolar, pero pues no todo el tiempo. El acoso escolar es cuando es contra la misma víctima, repetidas ocasiones y por un periodo prolongado. Como decimos aquí en México, cuando ya lo traen de bajada, ¿verdad? Que ya lo agarraron de bajada, que siempre es la misma persona o el mismo grupo de personas contra la misma víctima. Existen diferentes tipos de acoso escolar. Los que tienen relación con las agresiones físicas, los que tienen relación con agresiones verbales, agresión psicológica, aislamiento y exclusión social, acoso racial, xenofobia u homofobia, el acoso sexual, intimidación por medios tecnológicos. Aquí pues en la intimidación por medios tecnológicos es lo que se ha dado más
últimamente por los tiempos de la tecnología, ¿verdad? Que es lo que nosotros conocemos como su ciberbullying o el ciberacoso. Y es cuando ya ya intervienen aparatos electrónicos, como mensajes, correos, fotografías, videos. ¿Alguna duda con alguno de ellos? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo tengo una pregunta. Al inicio de la presentación tú comentabas que para que exista el concepto de bullying como tal o de acoso escolar, pues tiene que existir una figura de indefensión y de, digamos, de superioridad por parte pues, del abusivo, ¿sí? El chico, en muchos casos también son los mismos docentes. Yo te hago una pregunta. Por ejemplo, con los pares, con los estudiantes, cuando uno se encuentra la típica acción del niño con talento o capacidad excepcional, que por sus mismas, digamos, dinámicas, estructura personal, por su misma condición de talentoso, es un niño poco empático, poco social, es muy difícil que logre generar como esa situación de tolerancia con sus compañeros y ante eso ellos generan ese rechazo, ¿sí? Que incluso pues se verbalizan comentarios como no, el nere, él todo lo sabe y empiezan a generar esa situación de rechazo y de acoso, si se puede decir de cierta manera, hacia su compañero. Pues uno diría en una primera mirada, pues no hay una condición de vulnerabilidad teniendo en cuenta las características del chico, pero entonces en esa situación se puede llamar acoso, bullying o tiene otro término para definirlo. Sí, sí, las agresiones verbales son continuas contra la misma persona, acoso escolar. Y sí es verdad, el acoso escolar no solamente ocurre entre pares, sino que también puede ser de manera de un maestro o de otra persona trabajador del centro educativo contra un alumno. O muchas veces nosotros como maestros promovemos, a lo mejor no somos el causante o el actor, el agresor, pero muchas veces con nuestros comentarios, con nuestras acciones en frente de los demás alumnos, promovemos ese bullying. Tiene que ver mucho la manera en que nosotros nos dirigimos hacia nuestros niños. Aquí en el caso de cuando las agresiones son verbales con sobrenombres o remarcando alguna característica, ya sea física o de algún defecto o virtud, en este caso de un alumno con capacidades sobresalientes, pues es muy importante el, el recalcarles al alumno, pues la importancia del nombre, ¿no? Cómo nos dirigimos nosotros hacia la otra persona, con respeto, tiene un nombre personal y pues se le debe de llamar por su nombre personal. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien. Ahorita que hablábamos pues de los niños agresores, aquí hay unos datos pues interesantes. Dice el primero que el carácter privado de muchas agresiones dificulta su detección, perdón. Eh, Muchas veces para nosotros como maestros o como directores, como maestros de ATP o del grupo de USAER de apoyo, es difícil para nosotros identificar las agresiones porque no ocurren a la vista, no ocurren a la vista de algún agente del centro educativo. Son los alumnos los que tienen más información que los maestros. Ellos saben quiénes son los agresores, quiénes son las víctimas, dónde, en qué lugar, tanto dentro como fuera del centro educativo, ocurren del acoso escolar o las agresiones físicas. Entonces, para nosotros muchas veces se nos dificulta el darnos cuenta por el momento en el que ocurre. Entonces, ahorita vamos a ver una serie de características que nosotros podemos observar en algunos estudiantes para,
como que poner atención con quienes se juntan en la hora de recreo, si les sucede o les ha sucedido algo. Entonces es algo importante. Pues el segundo puntito es lo que les acabo de mencionar ahorita, que los alumnos tienen más información que nosotros sobre lo que sucede pues en nuestro plantel con nuestros alumnos. El varón suele ser con más frecuencia el que arremete contra sus compañeros. Aquí en cuanto a las agresiones, el agresor pues casi siempre suele ser un varón, un niño, un adolescente, que puede agredir a otro compañero o incluso pues a otra compañera. Las mujeres sí suelen ser víctimas, pero en cuanto al agresor, con mayor frecuencia, pues son varones. Dice que en el caso de las niñas o de las chicas, con frecuencia se les da más lo de sembrar rumores. El cuentan una cosa por aquí, van y cuentan una cosa por allá. Entonces, eso es más entre niñas, entre adolescentes, pero ya cuando hablamos pues de un acoso escolar o de un bullying, pues casi siempre suelen ser varones los agresores o los actores de estas acciones. El ciberacoso, también llamado ciberbullying, que es el uso de información electrónica y medios de comunicación como el correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo mediante ataques personales u otros medios. Pueden constituir un delito penal. El ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico, que es lo que les comentaba ahorita. Sigue siendo acoso, pero ya es cuando están de por medio de algún aparato electrónico. Pueden ser desde mensajes de texto, mensajes de correo, mensajes de texto, incluso esas personas que a veces nosotros no les respondemos o que no queremos hablar con ellos y que mandan un mensaje y mandan un mensaje tras otro mensaje, ya esa acción está reconocida ya como ciberacoso o ciberbullying. El enviar una foto pues, que nosotros no pedimos, que no queramos recibir, el ciberbullying, correos electrónicos igual, o videos, cuando suben fotografías de nosotros a alguna red social, que lo hacen sin nuestro consentimiento, es ciberacoso, ciberbullying. Cuando están difamando nuestra imagen, nuestra persona por redes sociales, es ciberacoso, ciberbullying. Aquí hay algo muy importante que nos dice que constituye un delito penal. En el caso de nuestros alumnos, de nuestros estudiantes, pues antes de los 14 años, cuando son menores de edad, que no han cumplido los 14 años de edad, todavía no pueden ser sancionados como una persona adulta. Pero sin embargo, pues no quiere decir que no vayan a tener una sanción. Ahorita, más adelante en la intervención, en los protocolos, vamos a conocer qué es lo que se puede hacer en estos casos cuando el agresor, el acosador, pues es un menor de edad. Porque tanto para el acoso escolar como para el ciberacoso, pues nos marca la misma minoría de edad, que son los 14 años. El ciberacoso puede ser tan simple como continuar mandando mensajes a alguien que ha dicho que no quiere permanecer en contacto con el remitente. El ciberacoso puede también incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas, etc. Y es lo que los ejemplos que les comentaba ahorita, desde un simple mensaje o mandar mensajes tras mensajes, subir fotografías, mandar fotografías, etiquetarnos en publicaciones para manchar nuestra imagen, son acciones del ciberacoso. Y algunas de sus características son la destreza y conocimiento sobre Internet,
intentar dañar la reputación de la víctima, publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios web, recopilación de información sobre la víctima, forma periódica, manipulan a otros para que acosen a la víctima, hacen pública la identidad de la víctima, falsa victimización, y algunos acosadores están persuadidos de que tienen una causa justa para acosarla. Aquí, pues, la última característica, pues, sale de un estudio, pues, que realizaron, donde dicen que cuando detienen a una persona que es un agresor, siempre trata de justificar sus acciones con alguna causa de que la víctima le haya ocasionado algún daño a él, y pues como un tipo venganza, ¿no? Entonces tratan de justificar sus acciones de que lo que ellos están haciendo pues es una respuesta o está justificado. Repetición invade ámbitos de privacidad y aparente seguridad, y no necesita la proximidad física con la víctima. Es un tipo de acoso psicológico que puede llegar a ser tan o más traumático que el acoso físico. Ahorita recuerden que vimos algunos tipos de acoso escolar. El ciberbullying o el ciberacoso entraría pues en el acoso físico, en la agresión psicológica, ya que no hay un tacto físico con la víctima, todo se hace por medio de los aparatos electrónicos. Las conductas más habituales es el remitir correos electrónicos o mensajes desagradables o amenazantes, etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas, exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de observaciones, expresiones y comentarios de terceros. Publicar posting, fotos o videos desagradables en un perfil, una página web o una sala de chat. Suplantar la identidad a la hora de expresar manifestaciones. Y existen 3 tipos de ciberacoso: el grooming, el sexting y el web apaleador. El primero, el grooming, es cuando no sabemos la persona que está mandando los mensajes del otro lado, ¿no? Que puede ser que una persona adulta pues trate de hacer que una niña, que una menor de edad le mande fotos. El sexting es cuando enviamos o recibimos fotos de nosotros por medio de un celular o de una computadora. Y el web apaleador es cuando nos etiquetan en publicaciones o hacen que las personas pues crean algo que no es, donde subimos información falsa, etiquetamos. ¿Alguna duda con estos tipos de ciberacoso? Muy bien, continuamos. Vamos a conocer las características de las personas que intervienen en una situación de acoso. Vamos a comenzar con las víctimas. Tienen un nivel de vulnerabilidad, ya sea física o psicológica. Estrategias de defensa y modo de afrontar el problema inadecuadas, como aislarse, resignación de que pues ya me tocó a mí, asunción de culpabilidad, baja autoestima, escasas habilidades sociales, en especial cuando van acompañadas de éxito académico y buenas relaciones con los profesores, que es lo que comentaba ahorita la compañera, ¿verdad? En su mayoría, los agresores escogen a las personas con estas características para hacer las burlas o para hacer el bullying con personas que tienen capacidades pues sobresalientes, que son inteligentes, pues al que la maestra pone como ejemplo, el que participa en concursos, a los que sus papás van y llevan a la escuela, van por ellos, llevan lonche. Entonces, existe como que un nivel
a lo mejor de celos del compañero que a lo mejor es menos atendido en casa, que está menos desfavorecido académicamente, y ellos como protección hacia su persona eligen el camino pues de dañar a la otra parte. Entonces pues casi siempre son nuestro foco en estas situaciones. Discapacidades, características personales distintas a las dominantes como obesidad, miopía, forma de vestir tradicional o descuidada, falta de higiene, pertenencia o minorías étnicas culturales. Sigue apareciendo sigue apareciendo las láminas. Sí, maestra, todavía se ve. Ah, ok. Disculpen, es que estoy checando, estaba conectado de otro dispositivo para la grabación. Y se me había salido, como que se me está fallando el internet. Por eso les preguntaba si aparecía todavía la presentación. Pero parece que sí. Muy bien, algunos indicadores que nos pueden revelar que existe una situación de acoso es el incremento súbito de las faltas de asistencia, que de un momento a otro el alumno que está siendo víctima deje de asistir a la escuela o que no quiera salir con sus compañeros en la hora de receso, que no quiera participar en actividades físicas o de convivencia, que empieza a haber un aislamiento o faltas continuas a la escuela, que los papás nos empiecen a preocuparse porque maestro sabe si está pasando algo en la escuela, porque mi hijo no quiere ir, batalló mucho con él para que salga de la casa, para que quiera venir a la escuela. En las tardes pues no quiere hacer tarea porque él me dice que ya no quiere venir a la escuela. Son situaciones que nos pueden dar un foco de atención de que está pasando algo que no nos hemos dado cuenta. La negativa de asistir al centro, caída drástica del rendimiento escolar. Nosotros también en la escuela comenzamos a ver que participa menos, que deja de hacer cosas que hacía. Ausencia de amigos, que es el aislamiento social, problemas de concentración y atención en clase, cambio de carácter, empieza a haber ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad, conductas autodestructivas. Aquí en agresividad, muchas veces el niño o el adolescente que está siendo víctima también empieza a tener episodios de agresividad. ¿Por qué? Porque es una manera de reacción, es una reacción que él está teniendo a lo que le está pasando. Algunos se aíslan, pero hay personas que también responden agresiva, sobre todo como cuando ya están cansados, que ya están pues hartos de la situación que les está pasando, suelen responder de una manera agresiva a ellos también. Y no solamente pues con sus agresores, sino también pues con otros compañeros, como para sacar lo que ellos están sintiendo. Somatizaciones de malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o alteraciones gastrointestinales,
asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitaciones. Estas reacciones son sobre todo cuando hay una agresión física de por medio. De hecho, incluso podemos empezar a observar pues moretones, pero estos que acabamos de ver, los de somatizaciones, muchas veces es por el miedo, por el mismo miedo que ellos sienten de, ay, ya vamos a salir otra vez al patio, o si vino Jesús que me molesta o algo, ellos ya empiezan a sentir estos malestares físicos por el simple hecho de las sensaciones, de las emociones que a ellos les causa por lo que están pasando. Alteraciones de apetito o de sueño, aislamiento, abandono de aficiones, evidencias físicas de maltrato como moretones, roturas de ropa, pérdida no justificada de objetos. La víctima puede responder de diferentes formas. Algunas de ellas son tener una respuesta agresiva, una respuesta pasiva, llamadas de atención, papel de cómplice o cambios de rol. En cambios de rol, pues quiere decir cuando ellos toman el papel de agresor. Muchas veces no es contra su mismo agresor, sino pues contra niños niños adolescentes que ellos consideran más vulnerables que ellos, ¿no? Características de los acosadores. Suelen ser físicamente fuertes, grandes, necesita dominar, tener poder, sentirse superior, posee un fuerte temperamento, fácilmente irritable, es impulsivo, manifiesta baja tolerancia a la frustración, se muestra desafiante y agresivo hacia los adultos, no suele mostrarse ansioso ni seguro, sobre todo cuando está en alguna situación de interrogatorio, ¿no? Cuando nosotros vemos alguna situación que está pasando, no crean que salga aquel alumno que se va a sobresaltar o que va a quedar en evidencia. Muchas veces toman el control de la situación y no se muestran ansiosos ni inseguros. Toman el control de la situación y salen en muchas ocasiones pues sin ningún rasguño de la situación. Exhibe comportamientos antisociales tempranos, es poco popular entre sus compañeros y compañeras, solo algunos lo siguen, lo que conocemos como las pandillas, ¿no? O sí, como las pandillas, ya que el acoso escolar pues puede ser individual o en grupo, pero en estos grupos pues siempre hay un líder. Hay un líder que es el que mueve a los demás, el que los manipula para atacar a la víctima. Manifiesta actitud negativa hacia la escuela, sufre de egocentrismo, escasa capacidad de autocrítica y ausencia de sentimiento de culpabilidad por el acoso, del que suele responsabilizar a la víctima. Muestra una clara falta de empatía y de capacidad para percibir el dolor ajeno. Condiciones familiares del acosador. Sobre todo hay 3 características que han sobresalido de que tal vez está en una familia que está atravesando por un proceso de divorcio o de una situación traumática, como puede ser la pérdida de algún familiar muy querido o que alguna de sus
Esa suele ser una de las causas. Otra es la actitud inadecuada de los padres hacia los hijos. Inadecuada desde la falta de atención hasta la sobreprotección. Esos papás, pues que luego si los mandamos llamar o algo, pues no, mi hijo no es así. En la casa pues es todo lo contrario, no tengo ningún problema. Bueno, pues esta característica de las familias puede ser una de las causas del acosador o del agresor. Falta de atención o demasiado padres sobreprotectores. Otra causa pues es que el consumo del alcohol o de las drogas, que en su casa, en su familia, pues haya este tipo de adicciones. Aquí en actitudes inadecuadas de los padres hacia los hijos también entran los papás que son agresivos con la pareja o con el niño. Muchas veces lo que ellos van y hacen en la escuela, pues es un reflejo de lo que ellos están viviendo en casa. Solamente pues que en casa son la víctima y en la escuela pues se convierten en agresores o en acosadores. Características de los espectadores, los que son testigos. Son conscientes de que existe un maltrato, lo toleran y se exhiben sistemáticamente cuando se produce. Conocen a todos los sujetos que intervienen, los que son maltratadores, las víctimas, así como las circunstancias concretas que lo rodean. Colaboran en el acoso, graban agresiones, las aprueban con su presencia, refuerzan la conducta de quien acosa, ignoran lo que está sucediendo y se aíslan. Consecuencias para la víctima. Aquí están separadas las consecuencias en lo que es el acoso escolar y lo que es el ciberacoso. Algunas consecuencias que tiene el acoso escolar es que ocasiona estrés, depresión, ansiedad, ideas suicidas, deterioro de la autoestima, somatizaciones diversas, imagen negativa de sí mismos, cambios de personalidad, sentimientos de culpa y de inferioridad. El ciberacoso ocasiona estrés, humillación, ansiedad, ira, impotencia, fatiga, enfermedades físicas, pérdida de confianza en sí mismos. Aquí en ideas suicidas, pues muchas, bueno, no en muchas, pero en algunos casos, pues pueden llegar de hecho hasta el suicidio, ¿no? Es un tema que yo considero delicado y en el cual pues nosotros hay un protocolo y hay algunas acciones que podemos hacer de intervención docente o como directivos de un centro educativo, pero en mi opinión personal, creo que algunos de los casos, algunos de los temas están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, ya que para nosotros como maestros es muy difícil cambiar la forma de pensar de nuestros alumnos o muchas veces pues de los padres de familia que tenemos, la cultura del contexto en el que estamos, de la realidad, de la actualidad en la que estamos viviendo, porque pues de hecho en esta semana aquí en México pasó un caso de un niño de 10 años que mató a otro niño de un balazo porque le ganó a las maquinitas. Estaban en una tienda donde hay maquinitas, estaban jugando retas, el otro niño le ganó y él no pudo con lo que sintió, con el coraje, con la ira de haber perdido, y fue a su casa,
tenía al alcance pues la pistola del papá y fui y mató al niño porque le había ganado a las maquinitas. Y es uno de los casos que me imagino yo pues que con los que nos enfrentamos pues día a día. Tal vez no en la comunidad o en el municipio que estamos trabajando, pero que sí vemos en las noticias o que nos enteramos. Entonces, ahorita no quiero llamar pérdida de valores porque pues no, las personas que tenemos valores pues no los perdemos, sino que sí hay una cultura que está muy difícil de arraigar, porque no es solamente con nuestros niños, sino que son cosas que ellos viven, que ellos escuchan en casa, en su contexto, en el lugar donde vivimos. Entonces, pues nosotros vamos a poner nuestro granito de arena desde nuestra trinchera, desde el lugar donde nosotros, desde nuestro salón, desde nuestro consultorio, desde nuestra escuela, pero pues sí tenemos que tener en claro que no es fácil, que es un papel difícil y pues sobre todo por las características de la sociedad en la que ahorita estamos, ¿no? Porque pues así como esos casos, me imagino yo que ustedes también han sabido, o han sido testigos, o incluso en sus escuelas también se han presentado casos, porque pues por ahí también el año pasado se dieron varios casos, 3 casos en escuelas de Estados Unidos, de igual de niños que iban armados, que atacaron a sus compañeros, a sus maestros. Entonces, pues está complicado, ¿verdad? No vamos a venir a cambiar una ideología, una cultura, pero vamos a poner un granito de arena, a concientizar, a sensibilizar, a crear empatía entre los niños que están a nuestro cargo. Bueno, vamos a continuar. Consecuencias para el acosador. Entra en un círculo vicioso, para ellos se va convirtiendo en algo que tienen que realizar. Creen ellos que es la manera de ser aceptados a lo mejor en su círculo social o de llamar la atención. Van destruyendo sus valores, conductas delictivas, violencia doméstica y de género, generalización de su conducta para establecer vínculos sociales, aumento de los problemas que le llevaron a abusar de su fuerza, disminución de la capacidad de comprensión moral y empatía, identificación con el modelo de dominio-sumisión que subyace tras el acoso, riesgo de seguir utilizando la violencia en el futuro en el mismo y en otros contextos. A largo plazo existen altas... me volví a salir. Okay. A largo plazo existen altas probabilidades de que el acosador escolar asuma permanentemente ese rol durante su vida adulta, proyectando los abusos sobre los más débiles en el trabajo o en la familia. Antesala de conductas delictivas. Legislación sobre el acoso escolar. Los menores infractores que tengan edad inferior a 14 años no serán responsables penalmente en virtud de lo establecido en esta misma ley. Esta minoría de edad, es tanto como para el acoso escolar como para el ciberbullying. A pesar de que, pues ahorita decíamos que las conductas del ciberbullying son un delito penal, ¿verdad? Bueno, para los menores de 14 años existen otras sanciones y ya para los mayores de 15 años, pues ya pueden ser recurridos a un centro, a una cárcel.
Y la legislación sobre el ciberacoso nos dice que aunque los delitos informativos no están contemplados como un tipo especial de delito en la legislación española, existen varias normas relacionadas con este tipo de conductas. O sea que también lo podemos demandar o también podemos incluir lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que como veíamos ahorita en las características, las personas que hacen ciberacoso o ciberbullying buscan información personal y con esta información personal, aparte de que la viralizan, pues hace un uso de ello para sus ataques. Entonces, cuando esto sucede, pues nosotros podemos utilizar la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, ya que hicieron mal uso de nuestros datos personales. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal, Ley General de Telecomunicaciones, Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Firma Electrónica. Ahora vamos a entrar con la intervención. En la intervención, pues existen unas estrategias de prevención para prevenir el acoso escolar en nuestros centros educativos. Las actuaciones de prevención ante el acoso y ciberacoso escolar las podemos clasificar en 3 grupos. Las actuaciones en el plan de acción tutorial, el programa para el desarrollo de la inteligencia emocional y las actividades complementarias y extraescolares. Actuaciones en el plan de acción tutorial. Personalizar la acción docente y desarrollar en el alumnado distintas capacidades y competencias relacionadas con enseñar a pensar, a ser persona, a convivir y a decidirse. El segundo, que es el programa para el desarrollo de la inteligencia emocional, se trata de que adquieran competencias sociales resolviendo los conflictos de forma pacífica, convenciendo, estableciendo consensos, reconociendo el punto de vista del otro y trabajando en equipo. El programa de inteligencia emocional consta en total de 20 sesiones. En cada curso escolar se impartirá al alumnado 5 sesiones. Quiere decir que van a ser 4 cursos de 5 sesiones cada una, porque en total son 20 sesiones. Ahorita les voy a dar los ejemplos de los temas que abarca el primer curso, para que nos demos una idea de los temas que vamos a abarcar nosotros en inteligencia emocional. La primera sesión o el primer tema es cómo solucionar situaciones conflictivas, donde el alumnado va a aprender habilidades para mejorar la relación entre sus compañeros, amigos, adultos, profesores, solucionar conflictos sin amenazas, sin enfrentamientos, sin peleas. Se trata de emplear el diálogo, los buenos modos y la buena voluntad para relacionarse con los demás. Aquí los vamos a enseñar pues, a convivir con el otro, a solucionar problemas de manera pacífica. Nos podría servir incluso el tema que vimos la clase la semana pasada de mediación en la solución de conflictos, llegando a una solución por medio de la mediación. Los vamos a enseñar a hacer, los vamos a sensibilizar, a ser empáticos con el otro, a ponernos en el lugar del otro, a solucionar los conflictos sin amenazas, hablando por medio del diálogo. La segunda sesión, el tema es controlar las emociones negativas. Se introduce al alumnado en el manejo de la ira, el miedo, la tristeza, el disgusto. Conociéndolas podrán tener un mayor control sobre ellas. Aquí el controlar o el regular las emociones negativas, porque las emociones negativas existen y no está mal sentir una negación negativa. Las negaciones negativas pueden ser el miedo, la ira, el enojo, pueden ser la tristeza, pueden ser alguna de estas emociones negativas. Y debemos enseñar a nuestros alumnos
a que no está mal sentir una emoción negativa, sino que debemos de aprender a regularla, a saber cómo actuar, a saber cómo calmarnos y cambiar estas emociones negativas por positivas. Y de esta manera pues van a ellos aprender a tener control sobre sus emociones. El tercer tema es cambiar las emociones negativas. Se entrena al alumnado en el pensamiento positivo como método para rebajar las emociones y poder controlar su comportamiento. Y pues aquí nos dicen algunas de las emociones negativas, como son el miedo, la tristeza, la ansiedad, los celos, el orgullo, la envidia, la culpa, el apego, el egoísmo, la soberbia. En algún momento, pues cada uno de nuestros alumnos va a sentir estas emociones, pero la deben de cambiar por alguna emoción o algún pensamiento positivo. La cuarta son las emociones y los pensamientos, donde se propone al alumnado el cambio de pensamientos negativos por otros más positivos, ya que estos influyen sobre nuestras emociones. Y aquí Martín Seligman nos dice que se puede cambiar lo que se siente cambiando lo que pensamos o lo que se piensa. Y el tema 5 de la primera sesión de nuestro plan de regularización de las emociones es la continuación del 4. Es el mismo tema. Nuestro tercer acción preventiva son las actividades complementarias y extraescolares. En general, se seleccionan actividades que van a desarrollar y fomentar en el alumno los valores de tolerancia y el respeto de la diferencia. Aquí, cuando nosotros ya empezamos a ver algunas características en nuestros alumnos antes de llegar a que son agresores o que son los que emplean el acoso escolar, cuando nosotros empezamos a ver algunas conductas, algunas señales, podemos hacer la propuesta de los papás de que empiecen a hacer alguna actividad por las tardes, alguna actividad complementaria o extracurricular, ya sea pues el de que desarrolle alguna habilidad, capacidad que el alumno tenga, o que fomente en él los valores de tolerancia y respeto, como a lo mejor ayudar en alguna casa hogar, en acciones así sociales positivas, que empiece a crear en nuestros alumnos esa imagen de ser empáticos con el otro, ser tolerantes, ser sociales, apoyar, crear buenos valores o buenos hábitos en ellos. Conocimiento y respeto hacia las otras etnias, culturas y religiones, respeto a la diferencia derivada de diferentes orientaciones sexuales, el valor del voluntariado y de la cooperación internacional, lucha contra los estereotipos de género y educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida, la integración social de las personas con discapacidad física y psíquica, y el buen uso de las redes sociales. Protocolo de intervención. Este es cuando ya sabemos nosotros que ya somos conscientes de alguna acción o actividad de acoso escolar o ciberbullying en nuestros centros educativos. Hay 4 pasos en este protocolo a seguir. El primero es identificar adecuadamente la conducta de maltrato entre iguales en el ámbito escolar. Ofrecer una alternativa de prevención de conductas violentas entre escolares, tratando de educar para la convivencia y el tratamiento del conflicto de forma pacífica. Proponer un protocolo de actuación para responder a situaciones de maltrato detectadas en el centro.
y poner a disposición del profesorado unos recursos específicos. En la primera fase se estructura alrededor de cuatro puntos principales: la comunicación de una posible situación de acoso escolar, constitución del equipo de intervención, la recogida de información y análisis y valoración de la información. En la primera comunicación de una posible situación de acoso escolar, siempre se debe de hacer por escrito. Siempre se debe de hacer por escrito. Cuando nosotros tengamos conocimiento de alguna actividad de acoso escolar en nuestro centro educativo, lo debemos de hacer del conocimiento de nuestra autoridad inmediata por medio de un escrito. La segunda es la constitución del equipo de intervención. Este equipo de intervención va a estar integrado por el tutor, por los maestros tutores del alumno o alumnos que están siendo victimarios, y por algunos maestros de apoyo que quieran participar de la escuela. El 3 es la recogida de información. Aquí en la recogida de información se debe hacer por medio de la observación sistemática en las zonas de riesgo. Primero es identificar las zonas de riesgo que existen en la escuela, ¿no? Si hay algún pasillo que esté solo, sobre la zona de los baños, alguna barra que tenga algún orificio que pueda ser de salida para la escuela, etc. Es identificar las zonas de riesgo que existen en nuestra escuela, y pues en estos lugares es donde vamos a hacer lo que conocemos como las guardias. Vamos a hacer las observaciones de lo que ocurre con nuestros alumnos en estos lugares. Después de ello, si observamos alguna conducta que nos diga a nosotros que sí está ocurriendo el acoso, se va a hacer entrevistas que estimen oportunas. O sea, a las personas que ustedes consideren oportuno hacer las entrevistas, se les van a realizar entrevistas de manera individual. Puede ser entrevista con el alumno presuntamente acosado, entrevista con los espectadores no participantes, entrevista con los padres o representantes legales de los alumnos supuestamente acosados, entrevista con el presunto agresor o agresores. Y algunas medidas preventivas que debemos de tener durante la recogida de datos es la vigilancia por el profesorado en aquellos lugares donde pueda producirse el supuesto acoso, siempre teniendo presente la imprescindible confidencialidad de todo el proceso. Debemos dar acompañamiento del alumno supuestamente acosado por varios compañeros de su confianza durante el tiempo que se considere oportuno, hasta que desaparezca el sufrimiento, que se le conoce como grupo de apoyo. Si nosotros sabemos que esta persona es agredida durante la hora del descanso, durante la hora del receso, vamos a hacer como un grupito de apoyo de algunos 4 o 5 alumnos que sean de confianza para la persona acosada, para que le haga compañía en este tiempo. Si nosotros consideramos que es vulnerable en la hora de salida, igual vamos a pedir a los alumnos que salgan acompañados de este alumno, con tratar de que esté el menos tiempo posible solo. Seguimiento diario por el profesor de confianza con el alumno o alumna haya designado, por mayor empatía o cercanía comunicativa o afectiva. Cuando sea oportuno, el equipo de intervención podrá adoptar medidas cautelares. Y el siguiente punto es el análisis y valoración de la información. Ya observamos, ya hicimos el equipo de intervención, hicimos la recogida de datos. Ahora vamos a hacer el análisis y la valoración de esta información. Por medio de un informe será remitido al director del centro, en el que se señalará
la existencia o no de indicios de acoso entre el alumnado y en su caso se valorará la gravedad de la situación. Ahorita vamos a ver qué va a pasar si el informe, la recogida de datos, nos dice que sí existe acoso escolar o qué va a pasar cuando no existe acoso escolar, después de haber pasado por estos 4 puntos. Si el informe no confirma la situación de acoso escolar, el centro da por concluido el protocolo. Si el informe sí confirma la situación de acoso escolar, el equipo de intervención pondrá en marcha la segunda fase del protocolo. Vamos a conocer la segunda fase. La segunda fase igual son 4 pasos, que es la comunicación de la situación, intervención, medidas educativas y medidas disciplinarias. En la primera, que es la comunicación de la situación, se debe comunicar a las familias afectadas para solicitar su colaboración y recoger información. Aquí vamos a hacer ahora entrevistas, pero a los padres de familia, igual por separados, del agresor y de la víctima, con el fin de recabar información de posibles causas que estén ocasionando esas actitudes y esas acciones en nuestros alumnos. Cuando los hechos conflictivos trasciendan los recursos y competencias del sistema educativo, solicitar ayuda externa y ponerlo en conocimiento de los servicios competentes que en función de la situación podrían ser servicios sociales, Fiscalía de Menores, Policía Nacional, Guardia Civil. Cuando las agresiones pues ya o las bromas ya se pasaron de nuestra competencia, nosotros podemos saber del conocimiento a la autoridad competente, ¿no? Dependiendo de la situación que se esté dando. El segundo paso es la intervención. El plan de actuación definirá conjuntamente las medidas a aplicar en el centro, en el aula o las aulas afectadas y medidas con el alumnado en conflicto que garanticen el tratamiento individualizado, tanto de la víctima como de la persona agresora y el alumno espectador. Medidas educativas. Actuaciones con la persona acosada. Asesoramiento en conductas de autoprotección, asertividad y ayuda para la recuperación de la autoestima. Propuesta de participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales dentro o fuera del horario lectivo con autorización familiar. Vigilancia específica de acosador o acosadores y acosado. Cambio de grupo si fuera necesario. Y método de preocupación compartida. Estas son algunas medidas de intervención que nosotros podemos tener con la persona que fue acosada. Ahora vamos a ver qué podemos hacer con el alumno que fue el agresor. Trabajo con cada una de las partes en el proceso de reparación del daño y de petición y aceptación del perdón, preguntándole a cada parte si está conforme en iniciar este proceso. Petición de disculpas de forma oral y por escrito. Propuesta de soluciones. Elaboración de compromisos escritos y revisión de los mismos durante varias semanas. Realización de otras tareas compensatorias para el acosado, para el grupo o para el centro. Participación en un proceso de mediación. Realización de tareas relacionadas con la mejora de la convivencia en el centro. Implicación en tareas socioeducativas, prestación de ayuda en la búsqueda de alternativas ante las dificultades, participar en programas para la mejora de la convivencia y del autocontrol, control de la ansiedad y de la ira, manejo de emociones, autocontrol, empatía, habilidades sociales y resolución de conflictos, entre otros. Método de preocupación compartida, cambio de grupo si fuera necesario, amonestación privada por parte del tutor o tutora y amonestación privada por parte de la jefatura de estudios. Aquí es muy importante la palabra privada, ¿no?
aunque nosotros ya tengamos la información necesaria que nos diga que hay indicios de que el alumno es el agresor, la amonestación nunca debe de ser frente a otras personas y menos frente a la persona que fue acosada. Siempre debe de ser de manera personal y privada con ambas partes, ¿no? Actuaciones con las familias. Elaboración de acuerdo con las familias para que entiendan que intentamos ayudar a cada uno de los alumnos o alumnas implicados, con el objetivo de parar el sufrimiento y de intentar que estas situaciones no se repitan. Orientaciones sobre cómo ayudar a sus hijos o hijas, sean víctimas o agresores. Solicitar la colaboración familiar para la vigilancia y el control de sus hijos e hijas y establecer pautas para coordinar la comunicación sobre el proceso socioeducativo. Información sobre posibles apoyos externos y seguimiento de los mismos. Derivación a servicios externos de intervención psicológica, participación en cursos o programas específicos de habilidades sociales, etc. Actuaciones con el profesorado. Comentar a todo el profesorado las medidas que se deben adoptar de modo inmediato al conocerse una situación de supuesto acoso escolar. No vamos a actuar solos. Ahorita dijimos que íbamos a identificar las áreas de riesgo en nuestra escuela. Sabemos que en nuestros planteles, en nuestros centros de trabajo, existen más de una área de peligro o de posible que pueda existir acoso o alguna agresión. Entonces, desde un principio se le debe de comentar a todo el profesorado para trabajar de manera colectiva. Explicar las tareas por realizar en el seguimiento de estas situaciones, orientaciones sobre indicadores de detección e intervención y formación en programas de mediación. Medidas disciplinarias. Si las medidas aplicadas no han logrado el objetivo fundamental, es posible que nos encontremos ante un caso de acoso grave y persistente. Dicha gravedad debe valorarse en función de 5 criterios siguientes: grado de angustia de la víctima, grado de angustia de los padres y madres, prolongación en el tiempo de la situación de acoso, disposición del acosador para reconocer el daño causado y disposición del acosador para trabajar en la resolución de la situación. Y pues esto sería toda la información en teoría que tenemos del tema de acoso escolar y ciberbullying. No sé si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, quiera participar. En la última diapositiva donde nos dice de medidas disciplinarias es cuando ya agotamos lo que podemos hacer en el centro educativo, ¿no? Ya hablamos con las dos partes por separado, firmamos acuerdos, llamamos a los papás, les informamos de la situación, firmaron acuerdos, les dimos propuesta de cómo ayudar en casa, a dónde pueden asistir, que busquen ayuda psicológica y todo. Y si percibe la situación del acoso escolar, pues aquí nos hablan de que pues ya ya deja de ser como que un acoso, ¿cómo se puede decir? Leve, y pasa a ser un acoso grave, donde ya debemos de dar nosotros pues nuestro aviso a las autoridades competentes. O tal vez proponer el cambio de salón o de la institución, dependiendo de la gravedad de lo que nosotros estemos observando.
y también lo que los padres de familia nos esté demandando. Aquí menciona el grado de angustia de los padres y las madres, sobre todo de los padres y madres de familia del alumno que está siendo víctima, ¿verdad? Que está siendo acosado. No sé si alguno de ustedes tenga algún caso que nos quiera compartir, estén en alguna fase del protocolo, o tengan alguna participación, alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues si no es así, vamos a finalizar con la grabación de la clase.